Hola, muy buenos días familia, y también quiero saludar a todos aquellos que nos siguen por YouTube, que nos siguen por Facebook. Es un placer poder estar un día más con ustedes, poder compartir la palabra de Dios. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz, y pues hoy tengo el gusto de compartir con ustedes y seguir estudiando juntos el libro de Job. Hoy vamos a estudiar los capítulos del 7 hasta el 37. Vamos a hacer un speedrun. Vamos a hacer como un resumen de todos esos capítulos, porque básicamente lo que encontramos en el libro de Job, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante, es una serie de discursos que se repiten. eh, y creo que una de las cosas importantes cuando atravesamos tiempos difíciles, cuando estamos pasando por la tormenta, cuando estamos pasando por alguna tragedia, por alguna prueba, por alguna circunstancia muy difícil, es la oración. Y en diferentes ocasiones, hablando con algunas personas y en mi propia experiencia, me he dado cuenta que en ocasiones es difícil encontrar las palabras para orar. A veces es difícil saber qué debemos decir o cómo podemos acercarnos a Dios. Y me da mucho gusto cuando escucho a personas confesar honestamente que a veces no han orado porque a veces no saben cómo hacerlo, porque no encuentran las palabras en esos momentos difíciles. Y creo que es algo bueno porque creo que muchos cristianos podemos caer en el punto donde hacemos oraciones automáticas o hacemos oraciones que hemos hecho muchas veces, y a lo que me refiero es que hacemos estas oraciones de manera automática, que en realidad no salen del corazón, o estamos tratando de aparentar algo que no somos, o estamos tratando de aparentar una fuerza que no tenemos. Y creo que hay momentos, en esos momentos donde orar se siente difícil. Creo que es en esos momentos donde nuestra oración puede convertirse en una oración más genuina. Y creo que en los momentos difíciles de sufrimiento, en la tormenta, creo que es cuando nuestros corazones están más dispuestos a ser honestos con Dios. O por lo menos a dejar aquello artificial que antes hacíamos, porque ahora lo que necesitamos es algo genuino. Necesitamos encontrar a Dios, el rostro de Dios, y queremos hacer oraciones honestas. Entonces vamos a ver el día de hoy. Seguimos estudiando el tema que, que hemos escogido para el libro de Job, o el título que hemos escogido, ¿no? Encontrando a Dios a través del sufrimiento. Y el día de hoy vamos a ver una oración en la tormenta. Precisamente vamos a hablar acerca de la oración. Echemos una mirada a cómo está estructurado el libro de Job. En las primeras semanas que comenzamos con esta serie, vimos el prólogo, que es la introducción al libro de Job. Se nos hablaba acerca de quién era Job, y recordamos que también veíamos esta escena detrás de bambalinas de lo que estaba pasando, esta conversación entre Dios y Satán, y lo que estaba pasando detrás de cortinas, que a lo mejor Job no tiene conocimiento de eso, ni los amigos de Job tienen mucho menos conocimiento acerca de eso. Después de esta introducción donde se nos describen las tragedias que sufrió Job, su sufrimiento, comenzamos una serie de discursos donde Job comienza hablando maldiciendo el día de su nacimiento, que es lo que estudiamos hace algunas semanas. Después Elifaz responde a Job. Después Job vuelve a defenderse, y después Bildad le responde a Job. Después Job se defiende, y después Sofar le responde a Job. Y este ciclo se repite por lo menos 3 veces, aunque en el tercer ciclo Sofar ya no habla. Y, y después Job presenta su última defensa. Después viene un discurso de Eliú, y al final del libro Dios le responde a Job. Sin embargo, en medio de estos discursos, Job en ocasiones va a dejar de responder a sus amigos y va a comenzar una oración hacia Dios. Y también en esta oración, o son contados dentro de los discursos de Job, aunque Job se está dirigiendo a Dios. Y ese es el ciclo que siguen los capítulos que vamos a estudiar, los capítulos en los que nos vamos a estar basando. Y no vamos a ver cada capítulo de manera específica, porque vamos a juntar todo esto en básicamente lo que es la filosofía principal de los amigos de Job, que ya lo veíamos un poco la semana pasada. ¿Cuál era el problema con su filosofía de vida? ¿Cuál era el problema con su teología, con la manera en la que ellos miraban a Dios? ¿Y por qué ellos fallaron en ser un consuelo para su amigo Job? Y vamos a ver una alternativa. En este caso, cómo la oración puede ofrecernos esa esperanza, o puede recordarnos
puede ofrecernos incluso más sabiduría y una mejor teología que los amigos de Job. Em, y vamos a estudiar Mateo capítulo 6 un poco. Entonces vamos a adentrarnos en lo que es este mensaje. Recordemos el problema de los amigos de Job, o el problema con su filosofía de vida, el problema con su actitud como amigos y el problema de su teología. Uno de los problemas es que su teología es correcta pero incompleta. Tienen una perspectiva muy simple acerca del mundo y sostienen el principio de la retribución, pero de una manera poco realista. ¿Qué es el principio de la retribución? Bueno, el principio de la retribución es que si eres justo e íntegro, Dios, y aquí subrayé las palabras importantes, indudablemente e inmediatamente va a bendecirte y prosperará tu camino. Y también dice que si eres malvado e injusto, Dios indudable e inmediatamente va a castigarte y frustrará tus planes. Ese es el principio de retribución llevado a un punto extremo o total, en donde, como dice ahí, si tú eres una persona justa e íntegra, Dios siempre va a bendecirte sin dudas y lo hará inmediatamente. Cuando comiences a ser justo, Dios va a traer cosas buenas a tu vida y va a prosperar tu camino. Pero si eres malo y si te alejas de Dios, o si eres malvado e injusto, Dios indudable inmediatamente va a castigarte y va a frustrar tus planes. Y tú puedes decir, o podemos decir cuando vemos al mundo, esto no es cierto, esto no pasa. Tal vez pasa en ciertas ocasiones, pero realmente vemos a personas buenas sufriendo, a personas justas sufriendo, y también vemos a personas malas que les va muy bien. Entonces sabemos que este principio de retribución no se aplica siempre y no es una regla. Sabemos que el universo no funciona de esta manera y sabemos también que Dios no siempre actúa de esta manera. Que en ocasiones Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas y que a veces Dios permite que cosas malas sucedan, y sabemos que esto no es, vivir bajo este principio no es sabio. Sin embargo, creo que en ciertas ocasiones, especialmente como cristianos, siento que muchas veces algunos sí podríamos a lo mejor pensar de esta manera. Pensar que cuando una persona está sufriendo, no sé, porque en ocasiones una persona me decía que llegó una enfermedad muy difícil a la vida de su familia, y lo que algunas personas le dijeron fue, es que estabas alejado de Dios o estabas alejada de Dios y por eso está pasando esto, porque Dios quiere acercarte. Y suena mucho como el discurso de los amigos de Job, porque muchas veces personas que dicen esto lo dicen sin saber el contexto, sin saber cómo estaba la persona, sin preguntar, sobre todo sin compasión y más importante, sin saber exactamente si esa es la razón por la cual Dios estaba haciendo algo. Entonces, ese es el principio de retribución y esta es parte de la filosofía fundamental de los amigos de Job. Entonces, otro problema de los amigos de Job, bueno, su teología es parcialmente correcta, pero incompleta. Juzgan a Job debido a su forma de ver el mundo y nunca le ofrecen gracia. Juzgan a Job desde su perspectiva, como decíamos, desde el principio de la retribución, y nunca le ofrecen a Job gracia. Nunca le preguntan o nunca escuchan sus palabras de qué es lo que está pasando realmente. ¿Este sufrimiento es por tu pecado o es por otra cosa que nosotros desconocemos? Ellos nunca ofrecen gracia a Job. Los amigos de Job nunca dudan de sus propios motivos o de su propia perspectiva del mundo. Ellos asumen que están bien. Y creo que esto es una de las... A veces las personas menos compasivas pueden ser personas que están convencidas de su propia teología o de su propia filosofía del mundo y no consideran que probablemente puedan estar equivocados o que su filosofía o que su experiencia está incompleta. Entonces creo que una de las, y creo que lo veíamos la semana pasada, ¿no? Creo que una de las cosas o de las actitudes que podemos tener para poder amar a personas que sufren es la flexibilidad, estar flexibles, estar abiertos a incluso mirar a nosotros y ver si estamos en lo correcto y estar dispuestos a ser también corregidos o aprender de la otra persona. Otro problema de los amigos de Job es que nunca oran a Dios intercediendo por Job. Es bien interesante porque en medio de los discursos de Job, Job toma tiempo y toma momentos para dirigirse personalmente a Dios, para orar, hacer preguntas, luchar con los sentimientos y los pensamientos que tiene en su corazón y es honesto con Dios. Pero en los discursos de sus amigos, ellos nunca se dirigen a Dios.
Entonces, algo que podemos aprender de Job. Algunos ejemplos de los argumentos de los amigos de Job, uno lo podemos encontrar en Job capítulo 8, del 3 al 6. Eh, ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra Él y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. ¿Te imaginas? Job acababa de perder a su familia, acababa de perder a sus 10 hijos, los acababa de perder. Y viene este tipo y le dice, seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido. Esto es hablar sin compasión y sobre todo es hablar desde esta perspectiva incompleta acerca del mundo. Y en la mente de los amigos de Job, ellos estaban defendiendo a Dios, estaban defendiendo la justicia de Dios, pero estaban hablando sin compasión. Y no solamente eso, sino que al final del libro, incluso Dios mismo dice, tus amigos Job no hablaron cosas correctas acerca de mí. Entonces, eso es un ejemplo de la filosofía y de la teología de los amigos de Job. Otro, Job 22, del 4 al 6. ¿Acaso él te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? No se debe a tu maldad. Tus pecados no tienen límite. Por ejemplo, debes haber prestado dinero a tu amigo y le exigiste alguna prenda como garantía. Sí, lo dejaste desnudo. Y aquí en el capítulo 22 es bien interesante porque uno de los amigos de Job comienza a analizar y trata de encontrar la razón por la cual Job está sufriendo y comienza a hacer teorías. A lo mejor Job hiciste esto. A lo mejor no defendiste a las viudas. A lo mejor fuiste malo con los huérfanos. A lo mejor hiciste todas estas cosas. Y en el versículo 21 dice, sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Aquí vemos el principio de la retribución bien marcado. Como este amigo de Job le dice, tal vez por la maldad de ellos, por tu maldad es que estás sufriendo. Y al final que le dice, sométete a Dios y tendrás paz y entonces te irá bien. Y comienza a decir otros ejemplos también. Y sabemos que eso no siempre es así, no siempre se aplica por lo menos. Una vez más, el principio de la retribución es si eres justo e íntegro, Dios indudable e inmediatamente va a bendecirte y prosperará tu camino. Pero si eres malvado e injusto, Dios indudable e inmediatamente va a castigarte y frustrará tus planes. Vamos a ver esto un poco más adelante. Vamos a ver qué es lo que la oración de Jesús nos ofrece como alternativa a esta filosofía. El problema de los amigos de Job, bueno, su idea del universo y de Dios era demasiado simple o simplista, casi hasta llegar al punto de un Dios manipulable, casi hasta llegar a la idea del karma, ¿no? De que si haces algo, inmediatamente el universo o una fuerza o algo va a retribuirte eso que hiciste. Y sabemos que eso no siempre es cierto, no siempre sucede. Sin embargo, como seres humanos tenemos en nosotros, tenemos programado esta idea de la justicia. Deseamos que haya justicia. Deseamos que esto sea cierto, aunque no es cierto. Otro de los problemas de los amigos de Job, no tomaban en cuenta la complejidad de la vida y de la soberanía de Dios. Es decir, a pesar de que el principio de la retribución en muchas ocasiones sucede, eh, ellos fallaban en darse cuenta que a veces la vida es compleja y que hay situaciones específicas donde no siempre sucede, donde no siempre el principio de la retribución se aplica. Y por eso fallaron en poder aconsejar y consolar a Job. Vamos a ver una alternativa mejor. Y si tienes tu Biblia, te invito a abrirla en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. Mientras estaba estudiando todos esos capítulos del libro de Job, comenzaba a ver como un paralelo entre algunas cosas que los amigos de Job decían o que el mismo Job decía y cómo esta oración que Jesús le enseña a sus discípulos de alguna manera responde a esas cosas o responde a esos argumentos que tanto Job como sus amigos estaban diciendo. Y vamos a leer esta oración en una ocasión que Jesús está con sus discípulos y está enseñando acerca de diversos temas. Uno de esos temas es la oración. Y Jesús dice, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos,
y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Una vez más, como les decía, vamos a ver en esta oración mucho más sabiduría, una filosofía más sabia y más real acerca de la vida, y vamos a ver una mejor teología que la que encontramos en los argumentos de los amigos de Job, e incluso la que encontramos también en ocasiones en las palabras mismas de Job que estaba sufriendo. Entonces vamos a ver qué es lo que Jesús nos enseña y qué es lo que podemos aprender acerca de esta oración. Las primeras palabras, Padre nuestro que estás en el cielo. Esta oración o estas palabras iniciales nos hablan acerca de intimidad y de una relación. Comparándolo con la historia de Job, con las palabras de Job, en ocasiones Job no estaba seguro de cómo Dios lo veía. En ocasiones Job no estaba seguro de cómo era su relación con Dios, de dónde se encontraba él, si Dios era su amigo o Dios era su enemigo. Y aquí viene Jesús y nos dice que nuestra oración debe ser Padre nuestro que estás en el cielo. Leamos Job 9 del 33 al 35. Estas son palabras de Job. Dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, está hablando de él y de Dios. Este mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Estas son palabras sabias de Job, en las que él añoraba por un mediador, por una persona que se pusiera en medio de él y de Dios y que pudiera de alguna manera aconsejar o permitir que la relación se arreglara. Es bien interesante porque entonces viene Jesús y viene Jesús a restaurar nuestra relación con Dios y viene Jesús a decirnos, esta es la oración que ustedes pueden hacer. Padre nuestro que estás en el cielo. Y Jesús viene a recordarnos y viene a afirmarnos que la relación que Dios quiere tener con nosotros y la relación que Jesús hizo posible para nosotros con Dios es una relación de padre e hijo. Esa es la oración entonces que nosotros podemos hacer. Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando yo veo a mi sobrino, yo sé que en la mente de mi sobrino el acceso que él tiene a sus papás es ilimitado. Sus papás pueden estar en el baño, pero él va a querer entrar al baño. En ocasiones está en el baño mi hermana y llega mi sobrino y le toca, mamá, quiero contarte una historia. Eso es bien raro, ¿no? Pero esa es la confianza de un niño, esa es la confianza de un hijo hacia su padre. Es la confianza que Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él. Quiere que Dios que sepamos que tenemos ese acceso a Él, ese acceso que Jesús hizo posible para nosotros. Sé que en medio del sufrimiento una de las dudas más frecuentes es precisamente nuestra relación con Dios. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Es porque estoy lejos de Dios? ¿O es porque Dios está lejos de mí? ¿Es porque ha cambiado mi relación con Dios? ¿Es porque acaso hay algo entre Él y yo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy sufriendo? Y algo que Jesús viene a recordarnos es que Dios es nuestro Padre. Y algo que leíamos también en Romanos capítulo 8 es que nada puede separarnos del amor de Dios. Y aunque en esos momentos de sufrimiento se sienta cierta distancia, debemos a través de esta oración recordar que Dios no está lejos, que Dios nos escucha y que tenemos este libre acceso a Dios como nuestro Padre y que podemos entrar confiadamente para hablar con Él y pedirle y exponerle y derramar nuestros corazones delante de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Sigamos con la siguiente frase de esta oración que Jesús nos enseñó. Que sea siempre santo tu nombre. En otras palabras, en la Reina Valera dice, santificado sea tu nombre. Estas palabras nos hablan acerca de la santidad de Dios. Y la santidad de Dios es algo que estaba bien presente en la mente de Job y de sus amigos. Hablaban correctamente acerca de la santidad de Dios. Sin embargo, en momentos difíciles para Job, la santidad de Dios tal vez se veía en una luz diferente. En Job capítulo 10 versículos del 3 al 4, Job dice, ¿qué ganas con oprimirme? Esas son palabras de Job para Dios. ¿Por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos, mientras miras con favor los planes de los malvados? ¿Son tus ojos como los de un ser humano? ¿Ves las cosas de la misma manera que la gente?
Si las palabras de Job te resultan familiares, es porque lo son. Job pareciera que está haciendo un paralelo entre algunos salmos donde la santidad de Dios, donde el hecho de que Dios sea diferente, de que sea apartado, de que no sea igual al ser humano, sino de que sea Dios, de que sea santo, de que sea algo distinto, de que sea otro. Eso es lo que significa santidad. Y en Salmos, donde la santidad de Dios puede tener una connotación positiva, una connotación buena, en medio del sufrimiento, la santidad de Dios para Job pareciera como algo distinto. Pareciera como por las preguntas que hace Job, ¿por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos? Es decir, Job como diciendo, el hecho de que no seas igual que yo o igual que el ser humano, es por eso que, que no tengo valor tal vez para ti. Es por eso que no vemos las cosas de la misma manera. Y Job estaba de alguna manera pensando acerca de esto, de qué significa la santidad de Dios en esos momentos de sufrimiento, si significa lejanía de Él o qué significa. Pero la oración de Jesús nos recuerda que Dios es santo y algunas cosas que nos recuerda es que si Dios es santo significa que Él no peca. Significa entonces que Él no puede pecar en contra de ti. Significa que Dios es justo y que Dios siempre va a hacer lo que es justo. El sufrimiento hacía que Job viera las escrituras en otra luz, como decía, estaba haciendo como una especie de paralelo entre algunos salmos, usaba en ocasiones palabras el autor usa palabras de los profetas para expresar las palabras de Job. Sí, Dios es santo, Dios es justo, Dios es distinto, Dios es diferente a todo lo que podemos imaginar o pensar. La santidad de Dios significa que Él es tan diferente, que Él es tan apartado, que Él es tan distinto, pero eso no significa que haya una distancia entre Él y nosotros. La santidad de Dios debe darnos confianza de que Él siempre hace lo que es justo y de que como Él no peca, no puede pecar en contra de nosotros. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Estas siguientes palabras de esta oración de Jesús nos hablan de justicia. Y leamos lo que Job dice en el capítulo 24. Dice así: ¿por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? La gente malvada roba tierras moviendo los límites de propiedad, roba animales y los pone en sus propios campos. Los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda y le exigen el buey como garantía de un préstamo. Y durante todo este capítulo, Job comienza a expresar todos estos ejemplos de las cosas que él ve a su alrededor, de toda la injusticia que él ve en la sociedad, toda la injusticia que él ve alrededor de él. Y comienza a hablar de todas estas cosas que hacen las personas malvadas. Y cuando nosotros escuchamos estas palabras, podemos hacer lo mismo. Y tal vez si estás escuchando eso, probablemente tú también tienes preguntas similares a las de Job. Y a lo mejor le preguntarías a Dios: Señor, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué permites que mueran personas inocentes? ¿Por qué permites que políticos roben? ¿O por qué permites que haya personas que abusan de otras? ¿O por qué permites que el talibán tome el control de Afganistán? ¿O por qué permites esto? ¿Por qué permites el otro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no vemos justicia en el mundo? ¿Por qué vemos que hay personas esperando que la justicia se cumpla y por qué vemos que nunca llega? ¿Qué es lo que está pasando? Y recordemos que parte de la filosofía de los amigos de Job es que los buenos siempre van a ser recompensados y los malos siempre van a ser castigados. Sin embargo, aquí viene Job y plantea un contraste y dice: no siempre vemos cosas buenas para las personas justas y no siempre a las personas malas les va a ir mal o son castigados inmediatamente, porque vemos injusticia en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Señor, ¿por qué permites esto? ¿Es porque no eres justo o cuál es la razón? Y una vez más, la oración que Jesús nos ofrece nos da una alternativa diferente. El modelo de la oración de Jesús nos recuerda que aún esperamos por el establecimiento del reino de Dios. La oración de Jesús dice: Señor, tu reino aún no está totalmente establecido, pero esperamos. Esperamos por tu reino, sabemos que tu reino va a ser establecido en la tierra y sabemos que por eso todavía no vemos justicia, porque todavía no estás reinando completamente. Y por eso la oración del discípulo es eso. También nos recuerda cuál debe ser el deseo
la oración y la obediencia de un discípulo de Jesús. Es decir, estas palabras de que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo, como se cumple en el cielo, debe ser nuestro deseo. Nuestro deseo de que haya justicia en el mundo. Y yo creo que incluso personas que no son cristianas tienen este deseo. Deseo de ver justicia. El deseo de ver que los buenos prosperan y el deseo de ver que los malos no prosperan, que sus planes son frustrados y que son castigados. Y este debe ser parte del deseo de un discípulo de Jesús, que su justicia venga. Y otra cosa importante es no que mi justicia, no que lo que yo considero justo, sino la justicia de Dios. Lo que el creador del universo considera justo, quiero que eso se establezca. Quiero que esa justicia se haga realidad. Y tal vez nos vamos a dar cuenta que en esa justicia, tal vez nosotros no estamos bien y que necesitamos perdón. Por eso qué importante es que no sea que mi justicia se establezca, sino que la justicia de Dios. No solamente debe ser nuestro deseo, sino que debe ser nuestra oración. Debemos orar esto. Debemos estar orando para que la voluntad de Dios se cumpla, no para que mi voluntad se cumpla, sino para que la voluntad de Dios se cumpla. Y creo que comprender esto es bien importante, hermanos, en nuestras oraciones. A veces nosotros podemos tener una vista limitada. Podemos ver una situación y podemos pensar, esta es la solución, vamos a orar por esta solución. Y tenemos que recordar que Dios tiene una perspectiva más grande, que que el plan de Dios probablemente vaya mucho más allá de solamente nosotros. Que el plan de Dios vaya mucho más allá de solamente mi vida, de solamente mi familia, de solamente mis propósitos, de solamente mis planes, de solamente mi iglesia. Probablemente lo que Dios quiere hacer es mucho más grande que yo. Y probablemente lo que Dios está permitiendo en mi vida no se trata nada más de mí y no se trata nada más de mi relación con Dios. Probablemente lo que Dios quiere hacer en tu vida y la razón por la cual Dios está permitiendo que algo suceda en tu vida, tal vez no es para ti. Tal vez ni siquiera es para tus hijos o para tu familia. Tal vez hay un propósito mucho más grande. Es bien interesante cómo en la Biblia muchas de las promesas de Dios, a las personas a las que Dios les hizo esas promesas, muchas de esas personas no vieron la promesa totalmente cumplida. Dice el escritor de Hebreos, la saludaron de lejos. Vieron el principio del cumplimiento de la promesa, pero no vieron la promesa cumplida. ¿Qué tal si Dios permite cosas en nuestras vidas que tal vez nosotros no vamos a ver el resultado completo? ¿Qué tal si Dios hace eso? Qué importante entonces es que nuestra oración sea que tu voluntad se haga en la tierra así como en el cielo, que sea tu voluntad, Señor, no mi voluntad. Y eso debe darnos también esperanza, de que probablemente no vamos a ver el fruto de nuestro sufrimiento inmediatamente, pero probablemente lo vamos a ver después. O lo van a ver otras personas o futuras generaciones. Y no solamente debe ser nuestra oración, debe también ser nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, traemos su justicia a la tierra. Cuando hacemos la voluntad de Dios, traemos su justicia a la tierra. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, estamos trayendo la justicia de Dios del cielo a la tierra. Estamos ejecutando y estamos permitiendo que los planes de Dios se cumplan en el mundo. Cuando estaba escribiendo esto, me recordaba cuando Jesús estaba orando en el huerto del Edén antes de ser crucificado y que Jesús decía, Señor, si es posible que no tenga que tomar esta copa de sufrimiento, si hay una posibilidad de no pasar por esto. Y Jesús decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y los discípulos de Jesús sabían, porque ellos sabían que el discípulo no es mejor a su maestro. Jesús se los dijo. Y cuando ellos se comprometieron a ser discípulos de Jesús y después Jesús se los diría que iba a haber momentos o un momento donde ellos iban a beber también una copa de sufrimiento, donde a través del sufrimiento el plan de Dios sería avanzado. Y es algo que tenemos que recordar como cristianos, el cambiar la manera en la que vemos el sufrimiento. El sufrimiento no es algo que detiene el plan de Dios, sino es algo que Dios puede usar para avanzar sus planes. Entonces,
Am, que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Debe ser nuestro deseo, nuestra oración y nuestra obediencia. Siguiente, danos hoy el alimento que necesitamos. Estas palabras nos hablan de dependencia y confianza. En Job capítulo 7, versículos del 1 al 2, Job está hablando y Job dice, ¿no es toda la vida humana una lucha? Nuestra vida es como la de un jornalero, como la de un trabajador que anhela estar bajo la sombra, como la de un sirviente que espera cobrar su sueldo. Estas palabras de Job están Esas palabras de Job están repletas de sufrimiento y de cansancio por todo lo que Job estaba sufriendo emocionalmente y físicamente. Y Job dice, ¿no es nuestra vida como la de un jornalero? Y la imagen que Job está tratando de dar es la vida de una persona que trabaja diariamente y que se le paga solamente lo necesario para que ese día pueda comer. Y cada día tiene que levantarse, cada día tiene que trabajar para poder recibir ese día el dinero necesario o el pan necesario para poder alimentarse. Y era lo que Job estaba experimentando en su sufrimiento. Y, y, en, y en el contexto de Job eso podía sentirse como algo pesado, como algo difícil de hacer, como algo difícil de superar. Pero en la oración de Jesús, Jesús está diciendo exactamente lo mismo. Jesús dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Jesús nos enseña a orar, danos hoy el pan de cada día. Nos habla de dependencia. Nos habla de depender de Dios de esta misma manera, por nuestro pan diario. Es bien interesante porque en ocasiones la vida se sentirá así como la de un jornalero. Hay ocasiones en que a lo mejor Dios nos va a permitir experimentar alguna clase de prosperidad o de bienestar. Y también es peligroso porque puede hacer que dejemos de depender de Dios de esta manera. Pero esta es la clase de dependencia que debemos tener de Dios, de darnos el pan de cada día. No el pan de la quincena. No, no danos más alimento del que necesitamos. Y tampoco la oración es hoy obtendré, sino es danos. Danos hoy el pan de cada día. Y tal vez somos personas que crecimos en una cultura o que se nos enseñó a ser independientes, autosuficientes. Tal vez tú eres así, pero lo que la oración de Jesús nos enseña es esta dependencia. Esta dependencia que hasta para algunos se va a sentir así como rara, ¿no? Como, sí, ¿cómo voy a estar dependiendo de algo o de alguien? Pero es saludable. Porque cualquier otra clase de filosofía, la autosuficiencia o la independencia, muchas veces son una ilusión. Porque realmente podemos ser independientes o autosuficientes en un área, pero a veces la vida nos recuerda que no podemos tener todo el control. Y que no debemos y que no necesitamos tener todo el control porque tenemos un Dios que puede cuidar de nosotros. Dios, danos hoy el pan de cada día. Siguiente, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Estas palabras nos hablan de gracia recibida y de gracia ofrecida. En Job capítulo 15, 14. Las palabras de uno de los amigos de Job, y de hecho es una pregunta que se repite en el libro, es, ¿acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? ¿Cuál es la respuesta? No. La respuesta es no. Y entonces se vuelve importante la pregunta, entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo lidiamos con eso? Una vez más, la oración de Jesús es, perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Esta oración nos lleva a mirar primero nuestro propio pecado. Perdona nuestros pecados. Es algo que seguramente los amigos de Job no hicieron antes de querer consolarlo, aconsejarlo. Y en querer aconsejarlo, al juzgarlo, ellos pecaron. Y qué importante se convierte entonces que en medio de esta oración de Jesús, en medio de nuestra conversación con Dios, podamos pedir perdón por nuestros pecados. Y saber que es precisamente en esa conversación con Dios, es el único lugar donde podemos recibir perdón. Delante de Dios es el único lugar donde podemos recibir perdón.
No tratamos de compensar lo que hicimos y después, ok, Señor, ya cumplí, ya compensé lo que hice, entonces ya puedo hablarte correctamente. No, sino Dios se alegra cuando venimos a Él en busca de perdón. Y Él no se cansa. Y Él nunca va a desecharnos, sino que Él está dispuesto a perdonarnos. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. La oración de Jesús también nos recuerda. am, Después nos lleva de pedir perdón por nuestros pecados, nos lleva no a juzgar el pecado de otros, sino a perdonarlo. Señor, perdóname. Y fíjate que esta persona hizo esto otro. O a platicarlo con otro hermano. No, mira, hermano, te voy a platicar algo para que estés orando, ¿no? Esa es como la frase, ¿no? Para que estés orando por tal persona que hizo esto. No. La oración de Jesús nos lleva a perdonarlos. Perdonar el pecado que otros cometen en contra de nosotros. A extender esa gracia que nosotros esperamos y deseamos recibir de Dios, poderla extender a otras personas. Porque nos recuerda que si nosotros necesitamos gracia, otros también la necesitan. Si nosotros necesitamos gracia, otros también la necesitan. No solamente gracia de Dios, sino gracia de nosotros. Y así como otros necesitan de nuestra gracia, nosotros también necesitamos de la gracia de otros. Y qué importante es que como hermanos, como comunidad, estemos haciendo esta oración constantemente. Y no solamente haciéndola, sino practicándola. Perdonándonos unos a otros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Estas palabras nos recuerdan la guerra espiritual. Recordemos el prólogo del libro de Job, el primer capítulo, el segundo capítulo, donde se nos habla de esta historia detrás de cortinas, en el ambiente espiritual, donde Dios tiene una conversación con el Satán, donde están hablando acerca de Job, de la integridad de Job y cómo Satanás dice, sí, Job te ama, Job te sirve, pero solamente porque le has prosperado, solamente porque proteges todo lo que tienes. Pero si le quitas todo a Job, vas a ver cómo él reniega de ti, vas a ver cómo te maldice en tu propia cara. Y esta parte de la oración de Jesús nos recuerda algo que Job ignoraba y algo que los amigos de Job ignoraban, pero algo sumamente importante. Nos recuerda acerca de la guerra espiritual, nos recuerda acerca de que no solamente en el mundo está esta complejidad de la creación y de la complejidad de la soberanía de Dios, sino que también tenemos un adversario, que también tenemos un acusador. Tenemos este ser que busca destruirnos, que busca destruir nuestra relación con Dios. Y por eso la oración que Jesús nos enseña es: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y qué diferente hubiera sido la vida o la conversación entre Job y sus amigos si hubieran estado conscientes de esto que estaba pasando, algo que ellos no conocían, pero que estaba sucediendo. Señor, no permitas que seamos ante la tentación. No permitas que lastimemos a nuestros hermanos con nuestra lengua. No permitas que seamos ante la tentación de creernos más que otros, ante la tentación de desconfiar de ti, ante la tentación de dudar de tu amor, ante la tentación de maldecirte en tu cara. Qué importante es estar conscientes de la guerra espiritual. No convertirlo como en el centro de atención, pero estar conscientes. No permitas que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno, especialmente en momentos de sufrimiento, que hemos hablado y hemos visto cómo a veces causa conflicto en las relaciones y cómo en esos momentos estamos más débiles, y la importancia de estar alertas, de estar al pendiente, porque el adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y dependemos de Dios también por eso. Ser librados del maligno no significa necesariamente ser librados del sufrimiento, porque ya lo vimos, ¿no? Como discípulos de Jesús deberíamos en alguna manera esperar el sufrimiento en nuestras vidas. Pero sí significa ser ayudados en momentos donde somos tentados a desconfiar de Dios, donde somos tentados a pecar, donde somos tentados a acudir a un ídolo, de a lo mejor aferrarnos a una adicción, de ser tentados de pecar en contra de nuestros hermanos, de juzgar a otros, de hablar mal de las personas, de abusar de las personas, o de simplemente de ser deshonestos, de no ser íntegros, de no ser reales. Entonces, qué importante la oración de Jesús, hermanos. Y
Y creo que es una oración que debemos hacer en estos tiempos. Ya sea que la hagas literalmente así como está en la Biblia y que la tomes como una oración y que no la repites solamente superficialmente, sino que sabes lo que estás diciendo y la estás haciendo. Si te encuentras en momentos donde no sabes qué decir, si te encuentras en situaciones donde no sabes cómo orar, donde no sabes qué palabras usar, toma estas palabras de Jesús y óralas. Óralas a Dios. A lo mejor puedes usarlo como un modelo y a lo mejor así como lo dividimos, puedes a lo mejor dividirlo y puedes hacer esta oración y a lo mejor en medio o debajo de cada uno de estos puntos tú puedes poner algo personal, algo tal vez específico en lo que sientes que necesitas pedir y puedes hacer esta oración constantemente. Y Dios conoce tu corazón. Y esta oración es sumamente importante y nos recuerda, como decía, esta oración tiene mucho más sabiduría y tiene una teología mucho más completa que la que encontramos en los amigos de Job y en ocasiones en Job mismo. Y nos recuerda de cosas bien importantes. Nos habla de una manera completa acerca de la vida. Y es una oración que podemos tomar y podemos hacer cada día. Y no solamente podemos orarla, sino que también podemos ponerla en práctica. Cuando habla acerca de que tu voluntad sea hecha en la tierra, nosotros podemos ser obedientes. Cuando habla acerca de perdonar a los otros, entonces podemos perdonar a otros. Entonces, no solamente deseemos lo que dice esta oración, no solamente oremos esta oración, sino también pongámosla en práctica y orémosla en lo personal, en lo secreto, en lo íntimo, como comunidad, juntos, buscando a otros, orando unos por otros. Hagamos esta oración. Y para finalizar, ¿qué creen que vamos a hacer? Para finalizar, ¿qué les parece si hacemos esta oración? Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No nos permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.